Hola, bendiciones mis amados hermanos, bienvenidos a un nuevo video sobre cómo estudiar y entender la Biblia de una manera ordenada. Así que Dios les bendiga y sin más preámbulo, pues vamos a por la clase o por el video número 3. Ya vimos la introducción y ya vimos lo que es el contexto para poder entender y cómo estudiar la Biblia de una manera correcta. Ahorita vamos a ver, amados hermanos, otra de los métodos muy importantes acerca de esta lección. Y podemos decir la dirección de libros o libros, primeros lectores de los libros. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay libros en la Biblia que no son dirigidos primeramente a nosotros como iglesia de Dios, como iglesia gentil. Muchos libros en la Biblia no están dirigidos a nosotros. No toda la Biblia es para nosotros, amados hermanos. Obviamente no quiero malinterpretar mis palabras. Obviamente toda la Biblia es para nosotros, pero no toda va dirigida hacia nosotros. Hay libros, por ejemplo, como el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, o sea, saludo. ¿A quién va dirigida esta carta primeramente? Para poder identificar qué libros van dirigidos hacia nosotros y qué libros no, lo podemos ver desde la introducción del libro. Por eso, lo importante para estudiar la palabra de Dios de una manera ordenada es leyendo libro por libro, que en otra lección lo vamos a ver. Libro por libro, libro entero, no decir hoy voy a leer un capítulo de Juan, mañana voy a leer un capítulo de Mateo. Esa es una forma incorrecta de poder estudiar la Biblia. La mejor manera y la manera más adecuada para nosotros estudiar la palabra de Dios es libro por libro. Si vamos a leer un libro, leerlo todo. Si vamos a leer otro libro, leerlo todo. ¿Por qué? Porque se dan muchos errores, como lo repito, al estudiar salteado un libro o un capítulo de un libro hoy. Entonces jamás le vamos a entender a la Biblia así. Entonces, la dirección de libros. Toda la Biblia es para nosotros, pero no toda la Biblia aplica a nosotros. No toda la Biblia aplica a nosotros. Hay cosas en la palabra de Dios, en la Biblia, que ya no están vigentes. Por ejemplo, la ley, los 10 mandamientos, la ley, todo lo que implicaba la ley, ya eso ya ha sido abolido por Cristo, y lo sabemos que en el libro de Mateo lo dice, y aún Pablo lo dice en las cartas dirigidas hacia nosotros, que la ley pues ya ha sido abolida. Eso es un ejemplo. Entonces hay cosas de la ley que ya no existen, que ya no están como una práctica hacia nosotros. No sé si me voy a entender. Entonces, no todos los libros van dirigidos a nosotros. ¿Cuáles son los libros primordiales para nosotros, la iglesia? ¿Cuáles son? Los libros del apóstol Pablo, los 13 o 14 epístolas del apóstol Pablo son las que van dirigidas directamente para nosotros, la iglesia. Esas son las cartas doctrinales, hacia nosotros, la iglesia gentil de hoy en día. Hay que tener mucho cuidado al leer los evangelios. Hay errores garrafales que se han tomado ahí por no saber, pues, interpretar los libros Mateo, Marcos, Lucas, Juan y aún el libro de los Hechos. Hay muchas prácticas que de ahí se sacan. Por ejemplo, la declaración, declara, tu boca tiene poder, declara, ¿cuál otra? Proclama. Del libro de Mateo se han tomado todas esas prácticas que no están en las cartas doctrinales del apóstol Pablo, dirigidas directamente hacia nosotros. Entonces, ¿cuáles son las cartas del apóstol Pablo?
Ya sabemos. Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, todas esas cartas, Timoteo, Tito, Filemón, y tal vez se me escapa otra, aún el libro de Hebreos, pues posiblemente sea del apóstol Pablo, pero no se sabe. Así que esas cartas son las que nosotros primero tenemos que dirigirnos como iglesia. Esas son las primeras cartas doctrinales hacia la iglesia. Son las cartas doctrinales del apóstol Pablo hacia nosotros. De ahí tenemos que sacar las prácticas, de ahí tenemos que sacar los principios, de ahí tenemos que sacar cómo comportarse en la iglesia. Ahí está los requisitos para el pastorado y muchas cosas más. En las cartas doctrinales del apóstol Pablo son nuestra guía como iglesia gentil. No estoy diciendo que de Mateo no saquemos buenos principios bíblicos, porque sí. Es que también vamos a hablar sobre la interpretación. ¿Cómo interpretas el libro? Teológicamente, prácticamente, devocionalmente. Hay varios tipos de interpretación o de aplicación. ¿Cómo aplicamos la Biblia nosotros? Ese es el gran problema, que muchas cosas de Mateo, de los evangelios, lo queremos aplicar a nuestra vida de una manera práctica y no se puede en todo así. Por eso decimos, toda la Biblia es para nosotros, pero no toda la Biblia aplica hacia nosotros. Recordemos que Dios tiene tres pueblos: la iglesia de Dios, los gentiles y Israel. Son tres pueblos que no hay que confundirlos. Hay cartas dirigidas a gentiles, ¿sabían eso ustedes? Hay cartas dirigidas a gentiles. Se los dejo de tarea para que ustedes, ¿cuáles son esas cartas dirigidas a gentiles? Hay cartas dirigidas hacia la iglesia y cartas dirigidas hacia Israel. No confundamos esos tres pueblos, porque si los confundimos vamos a tener graves problemas a la hora de poder predicar la palabra de Dios, de poder aplicar algo para nosotros, de poder aplicar una práctica de la iglesia. Hay que tener mucho cuidado con los libros de la Biblia. No todos los libros van dirigidos a nosotros como práctica. No todos los libros. Hay que saber cuáles son los libros primarios. Y eso es muy importante para poder entender la Biblia, para poder comprender la palabra de Dios. Cuando usted, todos estos métodos, usted los ponga en práctica, usted ya va a ver, se le va a abrir su entendimiento y usted va a ver la Biblia, va a conocer a Dios de una manera diferente, va a ir descubriendo cómo es Dios. Pero para esto hay que dedicarle tiempo a Dios, dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Y con estos métodos que le voy a dar, usted va a poder entender la Biblia y va a poder predicar la verdad, poder predicar como Dios quiere que prediquemos, que es la verdad, y que no demos nuestra propia interpretación a la Biblia, sino que le demos la interpretación correcta a la palabra de Dios con todos estos métodos. Ahorita hemos visto el contexto y hemos visto la dirección de libros o los lectores primarios, que podemos decirle así también. O sea, conclusión, toda la Biblia es para nosotros, es cierto, pero no toda la Biblia aplica para nosotros. Ojo, cuidado en aplicar todos los libros de la Biblia para nosotros, en una manera práctica de la iglesia o en una manera de nosotros poder comportarnos. No, hay que tener un orden bíblico. Hay que tener un orden bíblico para poder predicar la verdad, predicar lo que Dios quiere que prediquemos, porque eso es lo que queremos, no. Predicar lo que Él quiere que prediquemos, no lo que nosotros queramos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y espero estés tomando en cuenta estos métodos de estudio bíblico que te van a ayudar mucho. Por eso siempre decimos, lee tu Biblia, dedícale tiempo a la palabra de Dios para que nadie te engañe. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y te esperamos.